¿César? ¿Graco? Toda Roma se alegra de tu regreso, César. Hay muchas cuestiones que requieren tu atención. ¡Orden, por favor! ¡Orden! Para orientarte, César, el Senado ha preparado una serie de protocolos para afrontar los numerosos problemas de la ciudad. Comenzando por el saneamiento básico del barrio griego, para combatir la peste que ya está brotando en sus calles. De modo que si el César... No lo entiendes, Graco. Ese es el problema. Mi padre empleaba su tiempo en el estudio, en libros de ciencia y filosofía. Y durante el crepúsculo leía actas del Senado, mientras el pueblo permanecía olvidado. El Senado es el pueblo, señor. Elegido de entre el pueblo, para hablar por el pueblo. Dudo mucho que el pueblo coma tan bien como tú, Graco. O tenga tantas amantes, Gallo. Creo conocer a mi pueblo. Entonces, quizá el César tenga a bien instruirnos, dada su dilatada experiencia. Yo lo llamo amor. Yo soy su padre, y el pueblo son mis hijos. Los estrecharé con fuerza contra mi pecho. ¿Has abrazado alguna vez a alguien moribundo por la peste? No, pero si vuelves a interrumpirme, tú sí que lo harás. Senador. Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy hemos empezado muy fuerte, hemos visto una escena de la película Gladiator en el que se observa cómo aparece un personaje con armadura que llega como un triunfador, que es el emperador de Roma, porque en este punto 3 vamos a estudiar el imperio. Y de hecho ya habéis visto algunas de las cosillas más importantes en ese vídeo que las de las que vamos a dar ahora, como por ejemplo el sistema de gobierno, que va a cambiar totalmente, ya que el Senado, que era lo más importante en época republicana, literalmente va a pasar a un segundo plano, es decir, que va a perder mucho poder en manos ahora del gobernador de Roma, el emperador, porque nos encontramos, como estáis viendo, en la última etapa de Roma, concretamente en el imperio que empieza en el 27 a.C., con el primer emperador de Roma, que vamos a ver ahora quién es, y acabará en el año 476 después de Cristo. Son 500 años de imperio romano, nada más y nada menos, que tiene como su primer emperador, como estáis viendo, a Octavio Augusto, el sobrino de Julio César, que consiguió la victoria frente a Marco Antonio en la Tercera Guerra Civil. Como estáis viendo, este punto número 3 va a ser un poquito más cortito, ya que a pesar de que son muchos siglos de desarrollo, vamos a sintetizar muchísimo. En el primer punto, el 3.1, vamos a estudiar el nuevo sistema de gobierno del imperio. Y en el punto 3.2 vamos a ver la crisis del imperio en el siglo III y el fin del imperio romano. ¿Estáis preparados para conocer a emperadores grandiosos y algunos bastante locos? ¿Estáis preparados para ver batallas épicas y conquistas militares a mogollón? Pues si es así, empezamos el punto 3. Y empezamos estudiando el nuevo sistema de gobierno del imperio. Las características del sistema de gobierno de Roma son las siguientes. En primer lugar, el emperador es el que gobernaba el imperio. Eso es bastante claro. En segundo lugar, va a surgir una guardia pretoriana, que eran militares de la más élite, los mejores militares romanos, que se convertían en los defensores del emperador. Eran algo así como los guardaespaldas del emperador de Roma. En tercer lugar, el imperio se va a dividir en provincias, ya que era demasiado grande y muy complicado, y para gobernarlo mejor se dividen en un montón de provincias que vamos a ver luego. Y finalmente, el Senado va a seguir existiendo, sin embargo, va a perder mucho poder. Su único objetivo era dar consejos al emperador, como habéis visto en el vídeo introductorio de esta parte del tema. Ahora vamos a profundizar un poquito en cada una de las características del sistema de gobierno.
En primer lugar, hemos dicho que la característica más importante era que el emperador era el único y absoluto gobernante del Imperio Romano. Ya no gobernaban, como pasaba antes el Senado, sino que ahora es esa persona, ese emperador, que además tenía carácter hereditario, es decir, que pasaba de una persona a, normalmente, alguien de su familia, cuando moría el emperador. Las características del emperador son las siguientes. La primera, tenía poder político, tenía poder militar, religioso y además se encargaba de hacer las leyes, en pocas palabras. Hacía un poco lo que le daba la gana. Tenía poder absoluto, ya que controlaba el Senado, controlaba el ejército. Además era el sumo pontífice, es decir, el cargo más importante de la religión romana. Y por último, se encargaba él mismo de redactar las leyes. Aunque, eso sí, tenía el consejo del Senado, aunque el Senado no podía obligarlo a hacer nada. Además, al morir, el emperador se convertía en una divinidad, se convertían en auténticos dioses y, de hecho, algunos emperadores, como el propio Augusto, el primer emperador de Roma, Octavio Augusto, se convirtió en un dios e incluso se construyeron templos en honor a Octavio Augusto, donde se adoraban estatuas del emperador. Fijaos hasta qué punto. Y en último lugar, hay que señalar que había algunos emperadores que eran realmente buenos y otros que eran realmente malos y que tuvieron una fama tremendamente mala. Vamos a ver algunos de los buenos y algunos de los nefastos. Los emperadores buenos fueron bastantes, sin embargo, vamos a centrarnos solamente en 3, que fueron los más importantes sin duda. En primer lugar, tenemos al primer emperador, Octavio Augusto. Este fue el sobrino de Julio César, el que venció a Marco Antonio en la Tercera Guerra Civil de Roma. Y fue un gran emperador, que duró muchísimo tiempo en el puesto, y es cierto que construyó el imperio, acabó con la república, pero es cierto que también se guarda un buen recuerdo de él, de Octavio Augusto, que se convirtió en un dios al morir. El segundo fue Trajano, un emperador especialmente importante, porque tuvo su origen en Hispania. Él era de origen español, concretamente nació en un pueblo de la actual Sevilla llamado Itálica. Además, fue el emperador que consiguió la extensión de terreno más grande del Imperio Romano, al conquistar varios territorios nuevos, como por ejemplo Rumanía. Trajano fue uno de los más importantes emperadores. Repito, era español. Y por último lugar tenemos a Marco Aurelio, también un emperador de una gran importancia, ya que se le conoce como el emperador sabio. Era un gran filósofo, aparte también de gran emperador. Sin embargo, también hubo emperadores bastante locos. Es más, los locos son los emperadores más famosos, porque cuentan muchas leyendas negras sobre ellos y lo que hicieron, que no fue nada bueno. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, en este podium de la locura tenemos a Nerón. Nerón fue un emperador famosísimo porque ordenó quemar una parte de Roma y echó la culpa de ese incendio a los cristianos en ese momento. Además, fue un emperador que estaba obsesionado con la música. De hecho, cuenta la leyenda que quiso quemar Roma para poder componer él una canción en honor a la quema de Troya durante la guerra de Troya. Igual los dioses, yo soy inmortal. Soy Nerón, el artista que crea con fuego para hacer realidad su ilusión. A las llamas entrego el ayer, mostrando quién soy. Llamas y tierra, esta vieja Roma os doy. Quemadla, arde en el fuego, banal y vieja Roma, ¡arde! ¡Arde! En segundo lugar de este podium nefasto tenemos a Cómodo. Cómodo era el hijo de Marco Aurelio, uno de los emperadores más famosos y por ser un buen emperador. Sin embargo, estaba obsesionado con el combate de gladiadores y famoso fue el hecho de que participó en más de 400 batallas y luchas en el Coliseo de Roma y no llegó a perder ninguna. Obviamente no porque fuese un buen guerrero, sino porque como lo matasen o como le hicieran algo, imaginaos lo que le pasaba al pobre del otro gladiador. Él se consideraba que era la reencarnación de Hércules, el famoso semidios griego. Y de hecho aquí en la imagen que aparece con el león de Nemea, que era uno de los 12 trabajos de Hércules. En último lugar tenemos a uno de los peores, Cayo César.
Calígula, un emperador que estaba totalmente obsesionado porque lo iban a matar, según decía él. Y mató, por desgracia, a mucha gente. La segunda característica la tenéis aquí con la fotografía. Aparece un nuevo rango del ejército llamado la Guardia Pretoriana, que tenía como objetivo defender al emperador. Sin embargo, en algunas ocasiones, con algunos emperadores especialmente locos, la Guardia Pretoriana va a actuar asesinando al propio emperador. La tercera característica tiene que ver con la división del Imperio Romano en provincias. Lo que se ve aquí es toda la extensión del Imperio Romano dividida en diferentes provincias, como por ejemplo Dalmacia, Dacia, Tracia, la Bética, la Lusitania, la Tarraconense, la Cirenaica, Egipto, Arabia. Son todas estas las provincias en las que se divide el imperio. Como estáis viendo, era necesario dividir el imperio en tantas provincias. ¿Por qué? Porque el imperio era muy grande y era muy difícil gobernarlo. Para eso se divide en provincias de dos tipos. Las provincias senatoriales, que están aquí en verde, que quedan bajo el control del Senado romano, que todavía sigue existiendo, y las provincias imperiales, que se ven en color naranja, que están bajo el mando directo del emperador. En cada provincia había un gobernador, aunque ese gobernador se llama pretor, como estáis viendo aquí, el que se encarga de dirigir cada una de ellas. Y en último lugar nos encontramos con el Senado, que no olvidéis que pierde casi todo su poder, aunque sigue teniendo una función consultiva. Eso quiere decir que el emperador podía pedirle consejo al Senado. Aunque repito, ese poder tan enorme como tenía en época republicana jamás lo va a recuperar. Bueno chicos, pues estas son las 4 características fundamentales de Roma en época imperial. El emperador, las provincias, el Senado pierde el poder y la Guardia Pretoriana. Sin embargo, hay una cosa más que yo quiero añadir a esas 4 características, y es que Roma en época imperial va a ampliar, va a hacer más grande todavía el imperio territorial romano. Todo lo que se ve en naranja más oscuro son los territorios que Roma conquistó en época republicana. Y lo que se ve en naranja un poquito más menos oscuro son los territorios que va a conquistar Roma en época imperial. Vamos a ver algunos de los más importantes, como por ejemplo Britania. Britania es la actual Inglaterra, el Reino Unido, que va a ser conquistado en parte en época imperial. Otra región muy importante va a ser una parte de Germania, la actual Alemania. Y por último, la zona de Dacia, que actualmente es Rumanía. Pues estos son algunos de los territorios que van a conquistar. Pero claro, ¿cómo es posible que Roma conquistase tantísimo territorio siendo originalmente una sola ciudad? Pues mirad, voy a enseñaros un vídeo de cómo luchaban el ejército de legionarios romano y tomad vuestras propias conclusiones. Vamos allá. Estáis viendo, el ejército romano no se andaba con chiquitas. Vamos entonces al punto 3.2, en el que vamos a estudiar la crisis del siglo III después de Cristo. Como estáis viendo, el imperio romano, todo en amarillo, era gigante. No solamente era muy grande, sino que además era tremendamente rico. Un imperio superpoderoso. Nunca se había visto nada parecido desde Alejandro Magno. Sin embargo, todo lo que empieza también cae.
Por tanto, ¿cuándo va a ocurrir eso? Pues esta crisis va a ocurrir en el siglo III y va a provocar el fin del Imperio Romano. Esta crisis del siglo III tuvo varias causas, que son básicamente tres. La primera era que muchos emperadores romanos, a partir del siglo II, siglo III después de Cristo, van a ser asesinados o bien por sus rivales políticos o bien por la propia guardia pretoriana que tenía que protegerles. De modo que va a provocar esto una etapa de mucha inestabilidad y de falta de un liderazgo de un emperador fuerte y estable como pudo ser, por ejemplo, Augusto o Trajano. La segunda de las causas fue el ataque de los bárbaros de Germania, esa zona del Imperio Romano, a las fronteras del imperio, que eso es, sin duda, esta es la segunda, la más importante y la que vamos a explicar luego. Y finalmente, la tercera de las causas del fin del Imperio Romano está vinculada con que se reducen las conquistas de Roma. Roma empieza a conquistar menos y, por tanto, empieza a tener menos riquezas y tesoros que acumular. Sin embargo, la causa principal, la que provoca el fin del Imperio Romano, tiene que ver con la segunda, el ataque de los bárbaros. Vamos a verla. Este es el Imperio Romano y Germania se encontraba aquí. Los germanos eran llamados por los romanos como los bárbaros. La palabra bárbaro, que puede significar hoy en día como bruto, ¿verdad?, salvaje, no tiene absolutamente nada que ver en época romana. Bárbaro significa literalmente extranjero. Por tanto, los extranjeros de Germania van a empezar a acosar y a atacar las fronteras del imperio, las fronteras norte del imperio, deseando acceder a tierras en la zona sur de Europa, la Galia, entre otras zonas, y además saquear las riquezas de Roma, que se encontraba en ese momento tremendamente débil por la falta de un liderazgo fuerte y de riquezas. En ese momento había una crisis económica muy grande. Debido a la gran inestabilidad generada porque los bárbaros estaban atacando y la gran debilidad de Roma, Roma se va a dividir en dos mitades, en dos partes. Por un lado vamos a tener el Imperio Romano de Occidente, con capital en la ciudad de Roma, seguía siendo Roma la capital, y luego tenemos la otra parte que es el Imperio Romano de Oriente, cuya capital va a encontrarse en la ciudad de Constantinopla, una ciudad que era diferente a Roma. Roma, por tanto, se divide en dos partes. Sin embargo, los bárbaros de Germania van a seguir atacando una de las dos partes del Imperio Romano, concretamente la parte occidental. De hecho, estos bárbaros de Germania van a seguir atacando y van incluso a llegar a Roma y la van a saquear y destruir. Esto ocurre en el año 476 después de Cristo, el fin del Imperio Romano de Occidente. Cuidado, porque el de Oriente se va a seguir manteniendo. En todo caso, esta fecha es muy importante porque supone el fin de la Edad Antigua y el inicio de una etapa totalmente nueva que estudiaremos en segundo de la ESO, llamada la Edad Media. De hecho, aquí lo tenéis. La fecha 476 supone el fin entre la Edad Antigua y la Edad Media. Sin embargo, chicos, eso será para otro tema. Es más, va a ser para otro curso, porque no veremos la Edad Media hasta el año que viene. De momento nos quedamos aquí y en el siguiente vídeo estudiaremos la sociedad y la vida urbana de Roma. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, chicos!